Dios le bendiga. Este es un bello día que Dios nos ha regalado. Pero yo quiero dirigirme a ustedes, aparte de ser una cristiana del Señor, como una ciudadana de la ciudad de Guayaquil. Guayaquil, mi bella ciudad, la cual amo, donde nací. Y actualmente tengo mucho dolor, tantos muertos por las calles. Y uno los miras cuando ve esos videos como que está viendo una basura más en el montón. Miles han muerto. ¿Y dónde están las demás provincias de nuestro querido Ecuador que se han hecho a un lado y se han hecho indiferentes al dolor de la ciudad de Guayaquil? El otro día, hablando en la noticia, veía a la periodista de Canal 5 diciendo con mucha prepotencia y coraje que somos los gran madera de guerrero, pero cuando en Guayaquil, todo el Ecuador, el 80% de los guayaquileños son inmigrantes de todas las provincias del Ecuador. Prácticamente somos, todas las etnias están en ese 80% en el Ecuador, de la sierra, costa y oriente, que han venido por buscar un trabajo, que han venido por buscar una mejor economía, donde no los tienen en sus pueblos. Y si hiciéramos una encuesta, vamos a mirar que el 80% del guayaquileño comprende todas las etnias del Ecuador. Yo, por ejemplo, soy de apellido Cedeño. Mi papá vino de Manabí muy joven y de aquí, yo nací aquí. Y si le preguntáramos a alguien, cada cual va a decir, mi abuelo vino, mi papá o mi mamá, la que vino ahorita, es de aquí. Yo soy del apellido, yo soy de Quevedo, yo soy de acá. Todo el mundo tiene de un lugar, de dónde vino. Y el dolor que siente mi corazón es ver tantos muertos y sin ninguna reproche, porque de la provincia de Manabí es mi papá. Pero hace 4 años fue el terremoto en Manabí. Y nosotros los guayaquileños, el Guayaquil se movió con una compasión y un dolor tan grande. Gloria a Dios por lo que se hizo por Manabí. Pero de la misma manera, Guayaquil, como nos movimos para el terremoto que hubo en Manabí, acá hay muchos más muertos, muchas más desgracias. ¿Sabe qué doloroso ver los videos que me envían y mirar al guayaquileño y al Guayaquil que tanto amo? Los cadáveres en todos lados, muertos y gente comiendo basura. Porque muy aparte de que el Guayaquil sea el 80% de etnia de todo el Ecuador y el 20% solo crema nata de Guayaquil, también el 70% de los que viven en Guayaquil son gente que vive en el día a día, Guayaquil es una ciudad de comercio, una de las ciudades más grandes del país, una ciudad que no es la capital, pero si la gente ha buscado esta ciudad es por eso, porque tanta indiferencia al dolor de una ciudad que está necesitando la ayuda nuestra. Yo no tengo dinero, pero si usted sienta en su corazón que como ciudadanos somos de esta nación, somos hermanos y que tenemos que mirar el dolor a otro, porque es fácil que yo me mueva para mis amigos, mis hermanos que conozco, pero a mí me duele también ver a la gente de mi ciudad, a la provincia del Guayas, cómo muere cada día. Y otros han cerrado sus puertas como que si aquí estuviese. No, tenemos que tendernos la mano. Yo les doy este mensaje como una conciencia en su corazón. Si las autoridades están haciendo lo posible, actualmente en medio de toda esta crisis, yo no he visto a los tantos diputados que tenemos en el Congreso, a los tantos asalariados que viven de este mismo Guayaquil, pero no han extendido su mano. Esos que tienen cómo ayudar y no han ayudado a tanta gente que están pasando. Ahora las autoridades dicen quédense en su casa, pero la mayor parte de ellos trabajan vendiendo. Es una ciudad de comercio. Ya no existe el famoso encebollado, la famosa guatita, el famoso bollito, el famoso restaurante en una esquina, el puestito en una esquina. No hay. Guayaquil es una ciudad de comercio y ha bendecido a todas las provincias de este país. Prácticamente la ciudad de Guayaquil es como decir todo el Ecuador completo reunido aquí. Yo hago conciencia de esto para que el ecuatoriano no se haga a un lado, sino que tenga amor y tenga misericordia. Y si Dios a ti te ha provisto de más, pues puedas contratar a alguien y llevar una bendición a esos hogares que están pasando por mucha hambre y mucha necesidad. Dios tenga misericordia de Guayaquil, como también lo tenga de Estados Unidos. ¿Sabe de qué yo he admirado de esa nación toda mi vida? Que en medio que toda nación tiene sus problemas y sus dificultades, ha sido una nación muy compasiva para ayudar a la gente cuando ha habido una desgracia natural. Cuando Japón mismo, que
se constituye enemigo de los Estados Unidos, no lo dejaban ni entrar y ellos insistentemente fueron a dar ayuda. Y actualmente una de las naciones más grandes, entre las más grandes del continente, Estados Unidos, está pasando por una desgracia de la que está pasando. Igualmente Estados Unidos es una nación que ha acogido a muchos inmigrantes de todas partes del mundo y muchos de los compatriotas del Ecuador están allá. Entonces tenemos que orar por esa nación que tal vez en un momento dado fue de bendición y ahorita nadie le está extendiendo la mano y también está sufriendo. Entonces antes de empezar la meditación y la enseñanza de la palabra, entremos en una oración de un clamor por el dolor grande que hay en nuestra amada ciudad Guayaquil, como le decimos, la perla del Pacífico. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, yo me acerco a ti, Padre, para que tu misericordia nos alcance, Señor, y el perdón divino en medio de tanta dificultad y tanta maldad y tanto pecado que ha habido, Señor. Pero que tú perdones esta tierra, que tú sanes esta tierra, Señor, y que pongas corazones dadivosos, Señor, para que lo que tú le has dado de mucho puedan ayudar al prójimo que está necesitado y muchas vidas están muriendo en Guayaquil. A la vez, Guayaquil es una ciudad bastante pobre, el 70% son gente de escasos recursos que viven de cada día en sus ventas. Señor, hay muchos ricos, pero tú pocas esos corazones para que tengan amor y misericordia por su patria, por sus compatriotas, por esta bella ciudad que algún día los acogió y están donde está, por esta ciudad que está pasando algo terrible. Jehová, ten misericordia de Guayaquil, ten misericordia de los Estados Unidos, allá en Nueva Jersey, tantas vidas que se han perdido, allá hay muchos ciudadanos ecuatorianos, de latinos, de África, de todas partes del mundo, Señor. Y bendice al presidente Donald Trump, Señor. En el nombre de Jesús, tú te glorifiques en Brasil, en Italia, en España, en Centroamérica, en Norteamérica, Señor, en todo lo que es Europa, en todo lo que es América del Sur, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Señor, Colombia, Jehová, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, haya ese remecer de amarnos, de perdonarnos y de acercarnos a ti, Señor, porque en medio de toda esta situación, entendemos algo, que el dinero aquí no tiene poder, que el título no tiene poder, ni los muchos carros y lo que tengamos tiene poder. Aquí el único poderoso eres tú, Señor. Te doy gracias, te doy gloria y te doy honra y alabanza. Gracias, Señor, por un día más, por un día bello, hermoso y maravilloso. Cuando nosotros leemos esa cita bíblica que dice en Apocalipsis, dice en Apocalipsis 2:7, cuando le habla a una de las primeras iglesias, en Éfeso le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando repite eso 3 veces a las 7 iglesias, le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga. En todos los tiempos de la historia, desde que estuvo Jesús aquí, en mismo Mateo 11:15, Él le decía a la gente, el que tiene oído para oír, oiga. Nosotros tenemos ese sentido a veces como que estamos sordos. Somos 5 sentidos que tenemos, los ojos, los oídos, la boca, el olfato. Y a veces como que el oído no nos funciona bien. A veces vemos personas que parecen que nos están escuchando, pero no están atendiendo a lo que le estamos diciendo. Y cuando Jesús le dice al apóstol Juan, ahí en la isla de Patmos, el que tiene oído para oír, que oiga. O sea, tiene que concentrarse a entender las verdades espirituales del Señor. En Éxodo 19:5 la Biblia dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Nosotros le damos oído a todo lo que nos gusta escuchar, pero cuán difícil es darle oído a escuchar las verdades de la palabra del Señor. Lo vemos como algo insípido, como algo sin importancia. Le damos importancia a muchas ciencias, pero no a la palabra que tiene todas las profecías y todas las verdades escritas. Ahí vamos a encontrar todas las verdades. Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Cuando tú le das al pobre, dice la Biblia, que tú le prestas a Dios. Y dice que el que cierra su oído al clamor del pobre. En estas circunstancias en las que estamos, el pobre es el que más está clamando. Y hay muchos que sí lo tienen, ¿cómo ayudar? Ten misericordia. Y dice la Biblia, y también el clamor, y también cuando tú clames, dice Proverbios, tu clamor no va a ser oído. Porque nosotros a veces clamamos por nosotros,
pero no tenemos misericordia por los demás. Jeremías 5:21, la Biblia dice: oí ahora pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Porque prácticamente nosotros vemos toda esta desgracia y a veces el egoísmo y la indiferencia y la falta de amor, porque la Biblia mismo dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará, y la indiferencia, el dolor ajeno. Es bastante triste ver que nos decimos de que somos de una nación, de un lugar, pero nuestros compatriotas, nuestros hermanos están muriendo en la calle y necesitan un auxilio. Y si el gobierno no hace nada, ellos mismos no saben más qué hacer. Esta es una pandemia mundial, esto es algo que todavía no se sabe cuándo va a terminar. Ezequiel 12:2, cuando Jehová le habla al pueblo, le dice: hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Y nosotros hemos estado, yo sé que tú ves muchos mensajes por las redes ahorita, y la rebeldía no es de ahora porque está el dolor, y a veces la gente busca a Dios solamente cuando está el dolor, y se pone indiferente, y solo en el dolor está ahí buscando del Señor. Pero dice: hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para no ver, no ven, y tienen oídos para no oír. Cambia ese corazón endurecido y rebelde a un corazón sensible, a que aprendamos a amar. Cristo vino y caminó como pobre para que nosotros aprendiéramos a conocerlo a Él y amarle a Él. Cuando alguien una vez le preguntó al famoso Gandhi que a quién él admiraba, él decía que le gustaba mucho el Sermón del Monte, donde habla del amor y del perdón. Y entonces, pero eso lo dijo Jesús. Le dice: ¿cómo así tú no eres cristiano? Y él dice: bueno, porque yo he visto a los cristianos que no se parecen al maestro, por eso yo no puedo convertirme al cristianismo. Entonces, pues a veces hay que aparecer, como yo le decía en el tema de santidad, comenzar a parecernos a Jesús. Eso debe de ser nuestra pasión. Y cuando hay eso, aprendemos a amar, no solo amar a las que nos aman, amar a mi hermano, a mi familia, amar a mi amigo, al que me ama, al desconocido hay que amar, porque así ama el Señor. Mateo 11:15, el que tiene oído para oír, oiga. Mateo 13:9 dice: el que tiene oído para oír, oiga. O sea, esta frase que Jesús la dice en las 7 cartas de Apocalipsis, ya las había dicho, y si buscáramos más versículos en el Antiguo, en Mateo, cuando él estuvo, vamos a encontrar esta frase que Jesús la dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Santiago dice que hay personas que escuchan, que por un oído se le entra y por el otro se le va. Entonces, como cuando a veces estamos nosotros en una institución dando clases, vemos y tenemos que hacerle preguntas a los alumnos, porque a veces creemos que están atentos, pero ni siquiera saben lo que estamos diciendo. ¿Cuántas veces se te ha predicado de la verdad y de la palabra de Dios, pero aparentas que nos estás escuchando, pero has hecho oído sordo a la voz de Dios, y a lo mejor sigues haciendo oído sordo a que Dios quiere cambiar tu vida y tu corazón? Y tal vez así también estamos siendo oídos sordos a una nación que clama, a un pobre que clama por ayuda, y que tú y yo podemos, y el que tiene puede ayudarle. En Mateo 13:43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos, Dios busca hombres y mujeres justos. O sea, a veces somos justos con el que nos cae bien, con el que tiene, con el que es esto, aquello. Hay que ser justo con todos. Como el sol que sale, dice: resplandecemos como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, que oiga. Y él vuelve a repetir, Jesús. Y cuando vamos al libro de Marcos 8:18, dice: teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis las cosas que ya se te han dicho.
Entonces nos hacemos los ciegos, nos hacemos los sordos, como diciendo, esto no va conmigo, esto no es para mí, esto es para allá, que lo haga otro, que no lo haga aquello. Pero no, tenemos que oír la palabra del Señor. Esas 7 iglesias que Juan vio, estamos la iglesia de Éfeso, la iglesia, las 7 iglesias cada una. Y en la iglesia de Éfeso le dice, el que tiene oído para oír, oiga, que al que venciere daré a comer el maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, mire qué hermoso y maravilloso. Quiere decir que cuando nosotros lleguemos, el Señor nos va a poner un nombre nuevo en una piedrecita. En el cielo no vamos a tener el mismo nombre a los que lleguemos al cielo. Pero en estos últimos días, viendo la situación que estamos en un mundo que se está desbaratando sin principios, sin valores, sin amor y con una total indiferencia, en estos últimos días se me viene a la mente decirle, Señor, tú repites mucho esta palabra en la Biblia, al que venciere. Pero si vamos, nosotros tenemos que analizar que el vencedor es un triunfador, es alguien que empieza una lucha y la gana. La Biblia dice que Jacob luchó con el ángel por una bendición en Génesis 32:28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, como se llama hasta el día de hoy. Jacob luchó, o sea, la lucha de querer una bendición de parte de Dios y una respuesta es clamando en espíritu y en verdad. Pero esa palabra que dice al que venciere, yo le repetí al Señor, al que venciere, no solo es vencer al enemigo. Hay 3 puntos aquí. Vencer al yo, vencer al mundo y vencer a Satanás. Vencer al yo, mi hermano, porque muchas veces la gente cree que solamente la lucha es con Satanás, ¿sabe? A veces con nosotros mismos. Yo he escuchado frases como que yo soy así me criaron, yo no voy a cambiar, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y entonces hay un yo que tiene que ver con la identidad, hay un yo filosófico, hay un yo con la identidad. Y en la identidad de los genes de la persona, de su ADN, hay un yo. Porque en el ADN del ser humano hereda ciertas actitudes y comportamientos de sus padres, abuelos, bisabuelos, dice la Biblia, hasta la 4ª y 5ª generación, y los doctores también lo dicen. Entonces, en ese yo, a veces la gente se concentra en el yo. Y entonces a veces nosotros decimos, ¿por qué tiene tantos años y no cambia? Y cuando yo les oigo decir y me dicen, es que yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Entonces, que no le ha permitido que el Espíritu Santo le cambie su vida. Porque yo te decía el otro día, el Espíritu Santo es un caballero y el proceso en tu vida de cambio va a durar a lo que tú se lo permitas. Si lo permites 20 años, después de 30 años. Pero a veces somos tan rebeldes. A veces peleamos con el mismo Dios. No es que mi mamá era así, que yo soy así. Es que yo soy así, es que mi carácter es así. Es que mi temperamento es así. Existen los temperamentos. No estoy en contra del que alguien enseñó, como este escritor que es cristiano, Time Allayet, que él escribió sobre los temperamentos, el sanguíneo, el melancólico, el colérico, el flemático. Sí, existen los temperamentos. Pero los temperamentos tienen que amoldarse a la imagen del Señor. Porque te está hablando alguien de pronto con un temperamento bastante fuerte, pero se dice ahí en el libro que cuando tú no tienes a Cristo y tienes el temperamento colérico, siempre es una persona sarcástica y grosera para tratar. Pero cuando dejas que el Espíritu Santo te amolde, nada tiene que ver ese yo o ese temperamento que heredaste o que ya lo tienes innatamente en ti, en tus genes, sino que ya va a haber un cambio. Va a haber un cambio progresivo. Entonces, a veces tú tienes esa lucha contigo mismo. Es que yo no puedo cambiar. Tienes que poner de tu parte porque no es como tú te quieres formar, como te formaron en el ambiente en que creciste, sino como el espíritu del barro, yo te decía, en las manos del alfarero. Así el Espíritu Santo quiere hacer una nueva criatura bella y maravillosa que se parezca a Jesús. A veces escucho a cristianos mismos que dicen, yo no doy amor porque a mí nunca nadie me dio amor. Mira, te habla alguien que nunca nadie le dijo te quiero. Pero cuando conocí el amor de Dios y llegué a amar a Dios, hasta me tienen que soltar porque ando abrazando a todo el mundo. Le ando diciendo a todo el mundo te quiero, te amo, porque es el amor de Dios que me enseñó a amar. Entonces cuando alguien dice, no, a mí nadie me enseñó ni a abrazar. A mí nadie me enseñó a abrazar. Fíjate, una vez, una amiga, yo tenía 16 años y no sabía qué era eso.
Cuando ella abre sus brazos para abrazarme, yo no sabía ni qué tenía que hacer porque nunca nadie me había dado un abrazo. Sí pasamos por esas cosas, pero tú tienes que luchar con ese yo. Yo soy así. Pablo decía, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando uno dice, no vivo yo, porque no es mi yo el que manda, sino que Cristo Jesús, que vive a mí, ese es el que manda en mí. Entonces, cuando la Biblia le repite a estas iglesias, le repite que hay que ser un vencedor. También tenemos a un David que venció a un Goliat. El ser humano siempre pasa por luchas físicas, morales y espirituales. Yo te decía que aquí hay las tres luchas. El yo, el mundo. ¿El mundo cuáles son? Que yo te leía Mateo 2, 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera que ama al mundo, el amor del Padre. Y Santiago habla que el que ama al mundo es un adúltero. O sea, imagínate, lo compara como un pecado de adulterio. El que ama al mundo, el que no aborrece al mundo es un adúltero. Entonces a veces hay esas luchas de las pasiones, de lo que nos gusta hacer en el mundo. Y el ser humano siempre pasa por luchas físicas, por luchas morales, por luchas espirituales, en la que tiene que ser fuerte para ser un vencedor. ¿Quién fue el primer vencedor? Jesucristo vino a la tierra, venciendo, soportando pruebas, vino como hombre, 100% hombre y 100% Dios. Tenía sentimientos, tenía emociones, tenía tentaciones, fue tentado por el mismo Satanás, pero venció a las emociones, venció al pecado, muriendo en una cruz y llevando el pecado de todos nosotros para que nosotros seamos libres. Venció el pecado, venció la muerte y Él vive. Él vive. Juan 16:33 dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mientras estamos en esta tierra, y siempre van a haber aflicciones. Hay una desgracia, hay un muerto, hay alguien fallece, pero estas cosas para que en mí tengáis paz. La paz que da el mundo no es la paz que da Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la paz que da el Señor. ¿Cómo vamos a ser vencedores? Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido. Todas las cosas que nos rodean, el mal, la gente quiere hacerle daño a otro. No seas vencido de eso. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, dijo Jesús. Vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Con todo nuestro conocimiento y con toda la vida vivida que hayamos tenido, si Cristo no está con nosotros, nada somos. Por eso que la Biblia dice que ni las hojas de los árboles se mueven, si no es con su poder. Solo es el poder de Dios en nuestra vida que hace posible que se den las cosas. Mientras estamos en esta tierra, mi hermano, ¿qué tenemos que vencer? Al yo, al mundo y a Satanás. Algunas veces pensamos que el arrepentimiento solo es para los pecadores, para los perdidos, para los que nunca han aceptado a Cristo. No, pero Juan enfatiza que el arrepentimiento, como yo les he estado hablando del arrepentimiento y del perdón, es para los creyentes también, porque a veces creemos estar bien, pero no estamos bien. Y cuando del tiempo que hace ya 2000 años que Juan escribió en el Apocalipsis y se dirigió a esta iglesia, estas iglesias tienen que ver que son las iglesias que representan cada uno a un pastor, a un líder, a cada uno de nosotros, cómo estamos delante del Señor. En Éfeso habían dejado su primer amor. En Pérgamo se estaban siguiendo los deseos de la carne y el Señor les advierte que se arrepientan. En Tiatira estaban cometiendo pecados sexuales y los amonesta para que se arrepientan. O sea, hay diferentes clases de iglesias. La Odisea, la Sardis le dice que ya no eran dignos de caminar con él por tanto pecado que había dentro de esa iglesia. A la Odisea que los íbamos a vomitar por su boca. O sea, o eres tibio o eres caliente, si no te vomitaré por mi boca. Eso le dice a la iglesia de la Odisea. Hay 5 iglesias de las que habla el Apocalipsis que Jesús se dirige específicamente a decir, tengo contra ti. Pero hay 2 iglesias a las cuales Apocalipsis no los amonesta, que es Esmirna y Filadelfia. Las 7 iglesias representan a todas las iglesias de ese tiempo y de todo el caminar del tiempo antiguo hasta el tiempo de hoy. Representan a lo largo de todo el tiempo hasta el día de hoy cómo estamos nosotros. Es un ejemplo para nosotros, porque Jesús le habla y va dirigida a Éfeso, la iglesia sin amor.
Mira lo que dice la palabra del Señor a la iglesia en Éfeso. Si lees conmigo en Apocalipsis 2, del versículo 1 al 7, dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, ¿qué tiene contra él, con esta iglesia, Jesús? Que has dejado tu primer amor. O sea, ya no amas al Señor como lo amabas, ya no trabajas con Él por amor, ya trabajas en la obra por costumbre, ya estás dentro de esa iglesia pastoreándola por costumbre. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborré. Y aquí viene cuando le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, como en otras palabras, como que Jesús dice, se le habla y es como que están sordos. Tienes oído, si quieres oír, escucha la advertencia que te hace el Señor. Porque esto que va dirigido al ángel de la iglesia, escribe el ángel de la iglesia, va dirigido, los 7 candeleros de oro representan a las iglesias, y las 7 estrellas representan a los pastores que dirigen esa iglesia. Te repito, los 7 candeleros de oro representan a la iglesia, y los 7 estrellas representan a los pastores mensajeros de esa iglesia. Si vamos al capítulo 1, versículos 12 y 13, dice la Biblia en Apocalipsis: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Candeleros de oro representan a la iglesia. Versículo 13: y en medio de esos 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Y en el versículo 16, que dice la Biblia, tenía en su diestra 7 estrellas. 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Una espada aguda de 2 filos. Entonces, tenía en su diestra 7 estrellas. 7 estrellas, ¿quiénes representan a 7 estrellas? A los pastores. Los pastores que dirigen estas iglesias. Y tenía en su boca una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol que resplandece en su fuerza. Una espada aguda de 2 filos. Entonces, cuando la Biblia me habla que la Biblia es como una espada, la Biblia es como una espada, y esa como boca de 2 filos que corta y que llega a las profundidades del corazón del hombre. En el versículo 2, que estamos en Apocalipsis capítulo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Bueno, tiene algo que lo elogia a Jesús, y le dice: yo conozco tus obras, que sabes reconocer los falsos apóstoles, los falsos predicadores, y sabes reconocerlo, y sabes que los ha hallado mentirosos. Entonces vemos aquí, cuando nosotros leemos primera de Juan 4:1, refiriéndonos a esto, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los falsos profetas han existido en todos los tiempos. Y la Biblia dice aquí, en el 2, yo conozco tu obra y tu paciencia, y no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen, probado ser apóstoles y no lo son. Entonces, amados, no creamos a todo espíritu. Segunda de Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, eso lo dice Pablo, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son. Son obreros fraudulentos que dicen ser, que le sirven a Dios, pero no lo son. Y aquí sigue elogiando, en el 3, y ha sufrido. O sea, todo esto, cuando uno sabe reconocer a los falsos profetas y falsos evangelistas, ellos le van a dar contra al decir: y has sufrido, porque lo van a hacer a un lado, lo van a rechazar. Has tenido paciencia y has trabajado arduamente en el ministerio y en la obra, has sido fiel, has estado ahí constantemente, has salvado almas, la iglesia está llena, has trabajado, no, pero a veces creemos que eso es todo. Pero cuando la Biblia dice: has dejado tu primer amor, leamos de nuevo el 3, y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Bien, como que nos aplaude el Señor.
pero tengo contra ti, viene en el 4, que has dejado tu primer amor. Entonces podemos hacer todo, pero lo tenemos que hacer con amor, porque cuando no hay amor, lo estás haciendo, pero no tienes misericordia, no tienes sensibilidad, no sientes el dolor ajeno, te da igual, todo lo haces como ya el ministerio te lleva a hacerlo, pero no hay ese amor, amor a Dios, amor con esa pasión. Cuando uno ama a Jesús, hace las cosas con ese amor, no importa lo que venga. Y por eso que dice Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque cuando tú lees Mateo 24, ¿qué te dice? El padre se levantará contra el hijo contra el padre. Pero también eso llega al ángel de la iglesia, al pastor, o a cualquier miembro de la iglesia que ha dejado su primer amor. O sea, estás predicando, estás trabajando en la obra, estás fielmente, estás diezmando, haces todo lo que el pastor dice, obedece la palabra, pero no hay amor. ¿De qué vale todo si has dejado ese primer amor? De amarlo a Dios, de adorarle, de hacerlo con esa pasión, con ese sentimiento, con ese amor. Y dice el 5, ve, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, como diciendo, mira atrás, en qué momento fue que te detuviste, qué fue lo que te hizo perder ese amor que tenías, qué fue lo que hizo alejarte. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Una iglesia puede seguir existiendo sin esa luz. O sea, las iglesias, muchas veces hay iglesias que están ahí, que les predican, que les enseñan, pero no está la luz del Espíritu Santo. Y la tristeza, mis hermanos, porque muchas veces decimos que invitamos al Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el primer invitado, él debe de estar en la iglesia, no está, lo hacemos a un lado. Y está ahí, pero sin existir esa luz. Y Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias de lo que estamos diciendo. Entonces, este es el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, los 7 candeleros de oro. Entonces, si nosotros como ministros, como pastores, como profetas, como evangelistas, estamos apagados, entonces el candelero estará apagado. El candelero no está prendido, se apaga, porque tú eres la cabeza de la iglesia y tú tienes que estar prendido en el fuego de Dios para poder encender a tu iglesia. Como cuando en el Antiguo Testamento la Biblia hablaba de que tenía que Dios despertar el espíritu de Zorobabel, porque a veces la iglesia está clamando, está orando, está buscando, pero el principal está más frío y helado que un hielo, y no hay un fuego, no hay una luz, y no está ahí entrando la presencia del Espíritu Santo. En el versículo 6, pero tiene esto que aborrece, le da otro elogio a las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los cuales yo también aborrezco. Eran esos en el Antiguo Testamento, eran ese grupo de personas que adoran sus dioses, que son idólatras, que adoran las imágenes. Eso ha existido en todos los tiempos en el Antiguo Testamento. Y cuando tú te vas al libro de Éxodo 20, Jehová dice que no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces sí lo elogia a Éfeso, al pastor de esta iglesia, que también aborrece lo que yo aborrezco. Cuando dice el Salmo 115, tienen bocas, mas no hablan, tienen oídos, mas no oyen, tienen ojos, mas no ven, y tienen olfato, mas no olfatean, y tienen manos y no palman, semejante a ellos son los que lo adoran. Entonces le dicen el 6, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas. Yo me he encontrado con gente que le gusta escuchar el evangelio y a los cristianos evangélicos, y van a las iglesias, incluso hasta aceptan a Cristo, y están ahí aceptando a Cristo y todo, pero van a su casa y dicen, no, a mí me gusta, pero yo no voy a dejar a mi virgencita, a mi santo, y siguen adorando a su santo. Pero miren lo que dice la Biblia, yo aborrezco. ¿Quién eran los nicolaitas? Todo ese tipo de gente que le encanta la idolatría, y a Dios lo pone en último lugar a Jesús. Si Jesús fue el que murió en la cruz para darte vida y vida en abundancia, para salvarte, para llevar el pecado nuestro, no tienes que hacer idolatría de imágenes, que si se caen se hacen pedazos. El único Dios poderoso y el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y ya cuando llega al 7 le dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto también lo dijo, pues cuando lo dijo en Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, oiga. Si nosotros tenemos ese oído para oír, tenemos que oír.
A la iglesia le dice, has dejado tu primer amor. Es que si no hay amor, hermano, por eso que estamos insensibles, por eso que estamos indiferentes al dolor a otro. Por eso hasta siendo cristianos, no sentimos el dolor del otro. Siendo que leemos y que sabemos la verdad, es porque has dejado tu primer amor. Porque cuando uno tiene ese primer amor, como cuando empezó, vuélvete, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, vuélvete al primer amor, vuélvete y mira dónde has caído y arrepiéntete, hermano. Mira de dónde hemos caído y arrepentámonos. Nos vamos a quedar en la iglesia de Éfeso y otro día vamos a continuar con las siguientes iglesias. Nosotros miramos ahí que 7 veces repite esa palabra y dice la Biblia que tiene oído para oír, oiga. También 7 veces repite al que venciere, el que venciere. Al que venciere le daré esto, le daré aquello, le daré aquello. Hay promesas bellas y hermosas y maravillosas del Señor. Y el Señor nos quiere diferente. Pero muchas veces nosotros, como no le enseñamos a la iglesia como pastores, hay gente que llega y le permitimos que se quede y no le enseñamos que la idolatría es pecado. Entonces aquí sí lo elogia a Éfeso, de que también aborrece las obras de los nicolaitas que andan adorando a otra imagen. Usted ámelo, pero enséñele lo que la palabra de Dios dice. Señor, yo te doy gracias en esta bello día que me regala de vida. Y ahí donde están mis amados hermanos, Señor, abrázalos con el abrazo tuyo. Enséñanos a amar como tú amas, a mirar con esos ojos de misericordia como tú miras, a perdonar como tú perdonas, Señor.